soy Delis Palastur y vengo a hablar de dos temas que parece que están separados, pero en realidad están interrelacionados. Por un lado, voy a tratar la alfabetización digital más que lo que es en sí una escuela 2.0, o sea, la importancia de la alfabetización digital, y por otro lado, las competencias básicas. Digo que parece que están separados, pero lo que yo voy a venir a defender aquí es la necesidad de la interacción entre unas y otras. Y aparte, alguna que otra tesis sobre los problemas que afrontamos en los centros educativos a la hora de abordar la tecnología educativa y, sobre todo, lo que digo, la alfabetización digital. Entonces yo empezaría... Mira, no... Vale, voy con esto, ¿no? Empezaría con una pregunta. Cuando nosotros estamos en un centro educativo e implementamos las TIC, ¿las implementamos como fines o como medios? Me remito al compañero del jersey morado. Vamos a ver, normalmente cuando empieza el proyecto Escuela 2.0 hace unos años, parece que cuando implementábamos las TIC en las aulas eran resultados de aprendizaje y no eran herramientas. Tiene un problema. En el momento en el que las TIC no son invisibles, al implementarlas, invisibles quiere decir que quedan emulsionadas en el resto de la metodología y no son una cosa extraordinaria y chocante para el alumnado, esas herramientas se convierten en fines. Entonces, no estamos incorporando las TIC, estamos cambiando, o sea, estamos enseñando conceptos relacionados con las TIC. Yo no estoy enseñando a los alumnos y a las alumnas a utilizar Prezi para que aprendan a sintetizar o a hacer una exposición oral, sino que estoy enseñándolos a usar Prezi por usar Prezi. Y eso yo creo que no tiene sentido ni siquiera en la clase de informática, de la que hablaré luego. Entonces, la primera consideración es que las TIC han de ser invisibles, en el mejor de los sentidos. Los alumnos y las alumnas usan constantemente las TIC en su vida diaria. Los adultos y adultas también las usamos. Trabajamos con ellas o nos autoempleamos con ellas, hacemos amistades, ligamos y llevamos el móvil encima a todas partes. No tiene sentido pedir al alumno: oye, deja tu móvil fuera, deja tu ordenador fuera, porque en clase vamos a utilizar el lápiz o el papel. Ni tiene sentido convertir una clase de informática en una clase de ofimática. Por otro lado, si las TIC son invisibles, eso requiere, obviamente, un cambio radical en la metodología, en los paradigmas pedagógicos. Asumimos nuevas prácticas. Eso no quiere decir que las metas, los objetivos cambien. Incluso esas nuevas prácticas yo creo que nos facilitan llegar a fines más ambiciosos a los que llegábamos antes con la enseñanza tradicional. Porque ahora trabajamos con proyectos, trabajamos con aprendizaje basado en problemas o en proyectos, o sea, con ABP, con WebQuest, con Cazas del Tesoro, según las edades. Eso se le ocurre a los profesores y las profesoras en los centros educativos. Lo que quiero decir en esta primera diapositiva es que las TIC tienen que funcionar a un modo de elemento facilitador tanto del trabajo docente, del aprendizaje estudiantil y de la metodología colaborativa dentro del centro. Un trabajo coordinado. Y entonces entramos en la alfabetización digital. Estas nuevas metodologías, creo yo, como intento reflejar en escuela20.com, van más bien ligadas a la investigación. Y yo creo que la investigación es algo que hay que trabajar y es un aspecto que hay que cambiar en el sistema educativo desde abajo, desde parvulitos, al nivel a los que un parvulito pueda, hasta por supuesto, la universidad. No solamente el doctorado o los másteres, o sea, la universidad. La investigación, además, enfocada de una nueva manera. Es una investigación colaborativa, o sea, en grupo más que en equipo, más que cooperativa, basada en el pensamiento crítico y que además trabajamos ese pensamiento crítico a través de la investigación, la resolución de problemas, la adaptación al cambio y la búsqueda y descubrimiento. La alfabetización digital es un concepto complejo que se asienta en las tres grandes alfabetizaciones clásicas de las que hemos hablado siempre, ¿no? Que es la lingüística, matemática y científico-naturalista. Algunos autores añaden la alfabetización artística, pero es difícil defender que hoy en día no sea imprescindible una alfabetización digital. Y yo creo que una alfabetización digital, enlazando con lo que decía el compañero de Inteco en la anterior charla, cubre tres aspectos. Uno sería el pensamiento crítico, que quiero añadirlo desde ya. O sea, el pensamiento crítico
la capacidad de analizar, sintetizar, juzgar, crearse juicios y opiniones propias y racionales a partir de la información obtenida es fundamental y hay que trabajarlo desde que entramos al colegio, a la escuela infantil o incluso a la guardería. La madurez y la identidad digital también son conceptos muy complejos que darían para una conferencia entera de 2 horas y para una tesis doctoral, y de hecho hay varias. Entonces no me voy a extender en el tema de la identidad digital. Y lo que quiero decir, y creo que la compañera va a estar de acuerdo conmigo, es que la alfabetización digital, para no ser una fe ciega, por mucho que diga Mark Prensky, el de los nativos digitales, que yo lo siento, es que no estoy de acuerdo, implica un dominio de las herramientas informáticas, pero también un conocimiento, al menos en un nivel básico, o sea, el que quepa exigir al alumno o alumna de tal edad, de los conceptos en los que se fundamenta esa herramienta. De nada vale que tú sepas mandar un mensaje por el WhatsApp, porque las aplicaciones cada vez son más fáciles, más intuitivas, si no sabes por qué el WhatsApp funciona. Un alumno no puede pensar que cuando se conecta a Facebook eso es magia. Tiene que saber que hay un servidor, que en medio hay un servidor DNS y una serie de conocimientos muy básicos. Yo no soy informática, yo soy de filosofía. O sea, yo creo que todo el mundo tiene que saber eso. Y vuelvo a repetir, son invisibles, porque si se ven demasiado ya no es una escuela 2.0. Es que hemos cogido netbooks y los hemos puesto en un aula. Y eso no es una escuela 2.0, o al menos esa es la tesis que intentamos defender y transmitir desde escuela20.com, ¿no? Que es bueno, luego os hablaré un poco brevemente del portal y de otro proyecto. El núcleo al que vengo es hablar también de las competencias. Y lo primero que tengo que decir es que la alfabetización digital no es la competencia digital. La competencia digital es una de las competencias básicas, pero la alfabetización digital es como, imaginaros que tenemos una pulsera con 8 bolas y tenemos 8 competencias básicas. La cuerda que uniría las bolas tiene un hilo o varios hilos que son la alfabetización digital. Igual que tenemos la alfabetización matemática, la alfabetización lingüística, artística y científico-naturalista. Está cruzando, trasciende a los contenidos, a las competencias y a las habilidades. Está presente, incluye creatividad, incluye capacidades cognitivas específicas, civismo, pensamiento crítico y un montón de cosas que ya he dicho y repito e insisto, porque creo que es necesario. ¿Qué sucede? Que las competencias básicas están dentro de un marco legal asentadas en la educación española desde la LOE, al menos. Bueno, desde el Espacio Europeo de Educación Superior, concretamente antes de la LOE, pero creo que aquí hay más profesorado de enseñanzas obligatorias que de enseñanzas universitarias. No obstante, lo diré luego. Dado que tenemos una web 2.0 que hay que llevar al aula, porque hay que llevarla, tenemos que plantearnos nuevos marcos metodológicos y formales. Y uno de esos que nos viene dado por ley son las competencias básicas. Por un lado tenemos una web 2.0 que es, por definición, una web social, que se basa en herramientas y en redes sociales que tienen un espíritu colaborativo y a veces cooperativo, dependiendo. Y por otro lado, yo creo que la mejor metodología para desarrollar las competencias básicas es el aprendizaje basado en proyectos. Básicamente por lo englobador de esa metodología y por lo completísima que es. Esos proyectos son colaborativos. Y aparte, hoy en día es imposible hacer una investigación sin acudir a Dialnet en la universidad o sin acudir a Google en el colegio o en el instituto. Entonces necesitamos, para esos proyectos, sea el nivel que sea, la web 2.0 y todas las herramientas que nos han venido dadas en esta revolución que estamos en la cresta de la ola y no somos capaces ni siquiera todavía de valorar desde un punto de vista objetivo. Y por eso creo que enlaza la alfabetización digital con las competencias básicas, porque aunque el planteamiento de las competencias básicas legalmente no venga enlazado, de hecho, con esa alfabetización de mejora de las condiciones iniciales de los individuos, ¿no? Así el individuo mejora su bienestar individual repercutiendo en un bienestar social generalizado. Becker es el primero que habla de competence frente a skills, en ese sentido. Y no son las credenciales, o sea, la competencia hace referencia a la cualificación, que no es exactamente lo mismo, aunque a veces sí, que la credencial. O sea, yo pude haber estudiado filología clásica,
pero llevo 30 años en China de intérprete para una empresa francesa y yo estoy más cualificada como intérprete de francés y chino que como filóloga clásica. Entonces, en una sociedad del conocimiento, que luego en los 90, cuando aparece la teoría de competencias, las competencias son imprescindibles para esa inserción laboral dentro de la economía de las ideas. Resulta que esa teoría de competencias empieza a hablar de esas competencias llevadas a la vida cotidiana y a la vida cívica, o sea, al espacio público y al espacio privado e íntimo. Y la Unión Europea las lleva, se vuelven hegemónicas, o sea, se vuelve un enfoque hegemónico con la burbuja.net, y la Unión Europea las lleva al proyecto de competencias para el aprendizaje a lo largo de la vida de 2001, y de ahí llegan al Espacio Europeo de Educación Superior. En conclusión, podríamos decir que la competencia más importante dentro de las competencias básicas sería la de aprender a aprender, que es la que enlaza directamente con el propósito más generalizado del proyecto europeo de SECO. En la LOE 2006 aparecen las competencias básicas, desaparecen los transversales y parece que da la impresión de que sustituyen a unos contenidos, aunque no es lo mismo. O sea, las competencias son un armazón, son un marco formal, los contenidos serían un contenido material. Entonces, no, lo que pasa es que esos contenidos transversales están incluidos de algún modo dentro de lo que significa adquirir las competencias básicas. Eso no desaparecen de ser nombrados, pero siguen presentes. Y en la LOMCE se consolidan, son determinantes en la evaluación fin de etapa, y aunque no tenemos todavía un decreto de ordenación y currículum, pues supongo que el trabajo que tengamos hecho en competencias básicas hasta ahora seguirá sirviendo. No obstante, van a seguir siendo 8 porque Europa es lo que manda. No obstante, aunque desde 2006 hay que programar por competencias básicas, hay obstáculos muy claros a la programación por competencias básicas, y yo creo que hay 3. En primer lugar, si hay un marco legal que regula la programación didáctica completamente diferente a la que veníamos haciendo hasta ahora, tenemos un problema de coordinación, porque entonces no puede ser un proyecto individual. O sea, yo no puedo llegar y decir, bueno, pues para mi departamento vamos a hacer programaciones por competencias. No, o sea, tiene que ser a nivel de centro. Así que necesitamos que el centro entero esté coordinado. Es complejo porque es nuevo, y todo lo nuevo es complejo, aunque realmente el enfoque no sea tan complejo. Pero es que si encima no está coordinado, es una cosa terrible. Y luego, al no estar coordinado, ser complejo, ser nuevo y ser abrumador, es que no es operativo. O sea, el profesorado dice, no, es que esto yo lo voy a hacer para salvar las apariencias, voy a poner este parche, pero esto no vale para nada. O sea, en realidad yo no voy a cambiar nada porque esto no vale para nada. Y así estamos. Veo que se ríen. ¿Alguien ha programado por competencias básicas ya? Sí, dicen que sí, vale. Entonces, ¿qué sería lo ideal? Pues tener un proyecto de centro plasmado en el PEC y también en la PGA, en las líneas generales del proyecto, y lograr coordinar a todo el centro. Pero, claro, suena un poco como ideal, ¿no? Bueno, en Dispal, en materia de educación, hay 2 proyectos. Por un lado tenemos escuela20.com, o sea, escuela20, como digo yo, .com, y competencias clave también .com. A ver, Escuela20 es un portal grande, famoso, o sea, conocido en las redes sociales. Tenemos 18.000 seguidores en Twitter, más de 4.000 en Facebook. Y lo que intentamos en Escuela 2.0 es divulgar la innovación didáctica, sobre todo del contexto anglosajón, porque yo creo que es donde más se está haciendo, nos guste o no. Y por eso utilizamos el hashtag de EdTech, que yo lo empecé a utilizar porque veía que era lo que utilizaban en Edudemic, en Edutopía o en otras webs gigantes, portales enormes de referencia internacional. Y entonces, digo, nosotros somos una referencia para hispanohablantes y vamos a utilizar también ese hashtag. Abordamos la coeducación, es absolutamente central en la Escuela 20. Absolutamente central e innegociable.
Las TIC, desde el punto de vista que os estoy contando de alfabetización digital, no de... Hombre, hay una lista de herramientas que a lo mejor a muchos y muchas os puede ser útil, que hay, bueno, unas 400 listadas, luego casi 1000 recursos didácticos y tal, pero yo creo que los artículos, tanto de crianza, de práctica docente, de innovación, de formación continua, de cómo encontrar esa formación continua, puede ser lo que al profesorado le resulte más interesante, más que las herramientas que yo las veo más bien para el alumnado. También, pues eso, crianza para familias, la tutoría, relación familia-centro y alfabetización digital, sobre todo. Entonces, bueno, yo os invito a visitarla y a ver qué os parece. Si necesitáis más información sobre alfabetización digital, también está el contacto en Escuela Docero y vamos, hay material que os puedo pasar y también sobre teoría de competencias, ¿vale? Y competencias clave. Competencias clave es un proyecto de formación continua que mi compañero también está cursándolo en el Centro de la Inmaculada de Oviedo, que tiene dos partes. Un curso, no es un curso al uso, y una herramienta, una aplicación web. El curso trata de dividir el trabajo del profesorado y simplificarlo, porque intentamos coordinar a todo el centro a través de una serie de ejes de coordenadas con objetivos generales de la etapa, con competencias básicas y, sobre todo, centrándonos en el propio centro, o sea, en el caso real. En el PEC y en la PGA, bueno, como todo el mundo es de educación aquí, todo el mundo sabe lo que es un PEC y una PGA, un proyecto educativo de centro y una programación general anual. No, a ver. Entonces, bueno, trabajamos sobre lo que tenemos y sobre las programaciones didácticas de departamento y de aula, juntos, en consenso, de un modo colaborativo, para ir poco a poco escalando y haciendo la programación por competencias más compleja. Pero yo creo que el kit es hacerlo simple, porque si el planteamiento es realista, la programación es operativa, pero para eso hay que simplificar las cosas, ¿no? El curso se basa pues en eso que os digo. Lo que pasa es que la herramienta, la aplicación web que hemos desarrollado, automatiza esa programación didáctica, no en el sentido de que nos la dé hecha porque vamos a tener que hacerla, pero esos papeles que vamos acumulando cuando hacemos un proyecto por competencias básicas, que eso es un papeleo infame, estaría guardado en la herramienta clave, de modo que cuando nosotros, que os lo explicaré ahora, cuando nosotros a título individual como docentes vamos a hacer lo nuestro, eso ya está hecho y accedemos a unos ejes de coordenadas prediseñados. A ver si tengo láser. Sí, tengo láser. La herramienta clave es esto, o sea, es una aplicación web que accedemos, bueno, a través, está basada en Moodle. Perdón. A ver, las relaciones de contextualización, graduación de competencias y, en definitiva, la gestión de datos, sería lo que concierne a los complementos competenciales que se añaden a la programación general anual, que luego tendremos que especificar en el proyecto educativo de centro, porque no debería aparecer sin que esté legalmente especificado en el proyecto educativo de centro. Aquí se dan una serie de relaciones entre objetivos generales de la etapa, competencias básicas, se especifican criterios de evaluación a través de subcompetencias y de rúbrica. Y aquí la bombillita de programación es la parte que concernería al profesorado directamente. O sea, esto habría que trabajarlo de un modo cooperativo, que se hace durante el curso o no. Y esto es el trabajo del docente y de la docente individual. De este modo, las coordenadas de trabajo van desde el centro y nosotros, como docentes, solo tendríamos que aplicar lo pactado previamente en un trabajo grupal. Todos trabajamos en la misma línea, hemos simplificado el programa, como digo, y claro, al ser más simple, es más operativo, estamos sobre las programaciones didácticas y los cambios que hacemos son secuenciales, es poco a poco. Yo este año puedo decir, voy a añadir el mínimo, porque el año que viene voy a poder permitirme hacer una coordinación más completa, o a lo mejor ahora ya tengo esta base para poder programar por competencias básicas y el año que viene voy más allá. Y es de lo que se trata.
de lograr un proyecto a largo plazo que sea coordinado y que sea realista, que se pueda cumplir, que esté centralizado pues en la dirección o no. O sea, a lo mejor el equipo directivo dice, pues no, voy a nombrar a tal profesor, a tal profesora para que haga la gestión y la coordinación porque se le dan mejor los ordenadores o porque le tocó. O sea, simplemente hay unos roles de centro y de profesorado y el trabajo está dividido. Y como digo, es dinámico y es escalable, porque eso podemos hacer cada vez niveles mayores de complejidad, pero una vez que terminamos el curso, si lo hacemos, o una vez que tenemos la herramienta, trabajamos sobre lo que hay y no tenemos que empezar a hacerlo una vez terminamos la formación, sino que ya está gran parte del trabajo hecho. Luego es compatible, y eso yo creo que es importante porque se nos vienen encima una serie de enfoques innovadores nuevos. Las inteligencias múltiples se están pegando bastante fuerte y un proyecto tan formal de competencias básicas es compatible con cualquier otro enfoque. Igual que es compatible, y vamos, no es que sea compatible, es que es impepinable que esté ligado a un aprendizaje basado en proyectos. Las competencias múltiples son perfectamente compatibles con las inteligencias, o sea, con las competencias básicas. Y bueno, yo por mi parte de momento no tengo nada más que decir.